Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Hola a todos, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. En nombre del Grupo Legrand quiero darles la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo de webinars que estaremos realizando con la temática de eficiencia energética. Mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand y en la mañana de hoy les voy a estar acompañando en esta hora como moderadora de este webinar, así que estaré muy atenta a todas sus consultas, a todo cualquier problema técnico que tengan, cualquier duda, voy a estar muy atenta para asistirlos. Así que quiero darles las gracias por conectarse con nosotros el día de hoy, por su tiempo. De verdad que estos ciclos de charlas, de webinars que iniciamos en este mes de noviembre han tenido muy buenos resultados y bueno, todo esto es gracias a ustedes. Así que quiero hablarles un poquitito acerca del nuevo ciclo de esta especialidad. No sé si algunos ya saben, pero ya iniciamos 2 especialidades hace unas 2 semanas atrás. Comenzamos con la especialidad de instalaciones eléctricas residenciales y protecciones eléctricas. Y en esta semana, el día de hoy, estamos iniciando con esta nueva especialidad de eficiencia energética que busca brindar los conocimientos para implementar medidas de eficiencia energética a nivel eléctrico en las instalaciones, ya con medidas operacionales o de recambio tecnológico. Al participar en esta especialidad, en estos webinars, al igual que los demás, van a obtener un diploma de participación por cada uno de ellos y aquellos clientes que asistan a los 5 webinars de esta especialidad de eficiencia energética se les va a generar también un diploma adicional por esta especialidad y por estas 5 horas con nosotros conectados. Así que gracias a todos aquellos que me están escribiendo por el chat, muy buenos días a ustedes también. Esperamos que toda esta información sea de gran utilidad y que sea una jornada bastante provechosa, interactiva. Aprovechen de hacer todas sus preguntas, tal vez sus experiencias. Esto es una retroalimentación, así que esperamos leerlos por el chat y que tengamos la jornada más interactiva posible.
Antes ya de iniciar, antes de presentarles al relator del día de hoy, quiero hablarles un poquito acerca de la plataforma. Estoy segura que ya muchos conocen esta plataforma porque tal vez han participado con nosotros en webinars anteriores, pero para aquellos que esta es su primera vez, quiero explicarles un poquito acerca de esta plataforma y quiero comenzar hablando acerca del chat. Ya muchos saben, ya muchos nos escribieron por ahí. El chat es una de las herramientas más importantes que tiene esta plataforma para interactuar no solo conmigo, que soy la moderadora, sino también con el relator, el product manager o el especialista que esté hablando cualquiera de todos los webinars que hemos realizado. Entonces, a través de este chat ustedes van a poder hacer todas sus preguntas, sus consultas. Los invitamos a todas sus preguntas, le den clic al símbolo de interrogación, ya se encuentra activo el modo preguntas y de esta forma nosotros vamos a ir pudiendo colocarlos en pantalla o si el relator prefiere puede ir leyéndolas de una vez y contestándolas al instante. Así que los invitamos a realizar sus preguntas, pero a su vez también ustedes van a poder descargar el contenido de este webinar, la presentación en el panel de evento. Hacen clic ahí, se encuentra en la parte superior derecha de esta ventana y luego hay una pestañita que se llama Archivos Compartidos. Esto para las personas que se encuentran a través de su notebook, pero veo que aquí hay varias personas que se encuentran ahora mismo por su teléfono, por su smartphone, y por acá es un poquito distinto. Simplemente deben hacer clic en información del webinar y ahí van a poder ver todos los documentos que vamos a cargar en algunos minutos. Así que bueno, bienvenidos a todos, eso era todo lo que les quería mostrar. Cualquier duda al final lo podemos ver. Si tienen algún problema de audio, de imagen, por favor nos escriben por el chat, yo voy a estar muy atenta. Así que muchas gracias, vamos a comenzar con este webinar donde vamos a estar hablando de conceptos de la eficiencia energética, cómo introducirnos a este mundo de la eficiencia energética, y para esto nos va a hablar Salvador Burton. Salvador es Product Manager del Grupo Legrand y a su vez es encargado de capacitación. Hola Salvador, muy buenos días y bienvenido. Hola Alba, ¿cómo estás? No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos muy bien, te escuchamos perfecto, Salvador. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Como decía Alba, soy parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand y trabajo también como Product Manager en Legrand. Y el día de hoy nos toca ver un tema que es súper interesante. Es el inicio, como decía Alba, ¿cierto?, de un ciclo de charlas que corresponde a la eficiencia energética, un tema muy interesante, un tema que es muy actual, ya que se están tomando a nivel del país y a nivel mundial grandes acciones, ¿cierto?, en función de poder mejorar los rendimientos energéticos, ya sea a nivel industrial, ¿cierto?, en las empresas, en los fabricantes, y a nivel incluso también residencial. O sea, ya hace varios años venimos viendo que cada vez se introducen más estos conceptos de eficiencia energética con un fin mayor, ¿cierto?, que es obviamente poder reducir la huella de carbono, poder tener obviamente un mundo bastante más limpio del que tenemos hasta ahora, ya, o sea, la razón de ser también tiene un fondo bastante bueno. Generalmente siempre se asocia la eficiencia energética directamente con un ahorro de costos directamente, pero yo, por lo menos, en mi apreciación, siento que el fondo incluso es mucho mejor, ¿cierto?, que a la larga el que podamos conservar nuestro medio ambiente de mejor forma, ¿ya? Así que en este ciclo de charlas de eficiencia energética, la idea es que podamos ir desde este primer webinar en adelante aprendiendo conceptos y aprendiendo y conociendo distintas herramientas que nos van a permitir hacer eficiencia energética, ¿cierto?, en las distintas instalaciones. Sí, cabe destacar que en estos webinars los vamos a abordar todos desde el punto de vista eléctrico, porque la eficiencia energética es súper amplia, ya es multidisciplinaria. Cuando uno ve la eficiencia energética en un edificio, cuando lo ve en alguna industria, son varias las especialidades que se conjugan para poder realizar estas acciones, ¿ya? Se tienen que coordinar distintas especialidades para poder conseguir la eficiencia en plenitud, ¿cierto?, de la organización. Como nuestro quehacer está más enfocado en el sector eléctrico, obviamente ese va a ser nuestro foco para todas estas charlas de eficiencia energética que vamos a realizar a partir de hoy. Bien, entonces,
¿Qué es lo que tenemos previsto un poco dentro de este ciclo de charlas de la especialidad? Les quiero contar un poco para que un poco comprendan la estructura que le tratamos de dar a este curso, a esta serie de charlas de especialidad de eficiencia energética. Comenzamos hoy día entonces con un webinar basado directamente en conceptos de eficiencia energética. La idea es que nos hagamos el marco conceptual, ¿cierto? En qué posición vamos a estar, qué es eficiencia energética, qué estándares existen a nivel de la industria, ¿cierto? A nivel de los edificios, cuáles son las gestiones más aplicadas, cómo podríamos nosotros desarrollar un plan de eficiencia energética para un recinto, por ejemplo, para una organización, cuáles son los pasos por donde yo me podría guiar para poder hacer un diagnóstico primeramente energético y luego también entregar las soluciones respectivas que ayuden a mitigar y hacer, obviamente, a conseguir un mejor desempeño en el rendimiento energético. Ya ese es el primer tema general que vamos a ver el día de hoy. Luego continuamos la próxima semana con eficiencia energética, pero ya basado en el hogar, o sea, todas las acciones de eficiencia que nosotros podemos hacer en nuestros hogares y que nos van a contribuir, ¿cierto?, a disminuir el consumo de energía. Vamos a continuar, ¿cierto?, el día 2 de diciembre con un webinar enfocado en soluciones de eficiencia energética, pero ahora pensando ya en la parte de los edificios, ¿cierto? Ahí vamos a ver distintas soluciones que tiene el grupo Legrand, que son útiles, ¿cierto? Que se pueden aplicar dentro de las infraestructuras eléctricas de los edificios y que nos van a contribuir, ¿cierto?, a tener menos pérdidas de energía y hacer un uso más racional y eficiente de ella. El 9 de diciembre vamos a continuar, ¿cierto?, con un webinar que está pensado en la iluminación eficiente. O sea, acá vamos a hablar directamente de los sensores, ¿cierto?, de algo tan importante para poder gestionar adecuadamente la iluminación, ¿cierto?, de los recintos, en los cuales nosotros estamos muchas horas y que a veces no siempre tienen, ¿cierto?, sistemas muy eficientes de operación. Muchas veces son simplemente operación humana y nosotros a veces no somos tan eficientes en la gestión de la energía, ¿ya? Y vamos a finalizar el día 16 de diciembre con un webinar, con una charla, ¿cierto?, de Energy Management System, ¿cierto?, nuestro sistema de gestión de energía, que a lo largo de la charla del día de hoy también van a entender cómo complementa, ¿cierto?, y cómo va cerrando esta solución de eficiencia energética, porque para poder mejorar siempre necesitamos medir, supervisar y estar constantemente preocupados, ¿cierto?, de la mejora continua para poder efectivamente tener cada vez un rendimiento energético mucho mejor, ¿ya? Entonces, con estas 5 charlas generamos tratamos de entregar, ¿cierto?, un abanico grande de contenidos, de herramientas, de tecnologías que nos van a servir para cuando nos enfrentemos a algún proyecto en el cual necesitamos tomar acciones de eficiencia energética o de frentón, que la infraestructura eléctrica que diseñemos, que proyectemos, tenga condiciones, ¿cierto?, adecuadas para para transformarse en un recinto eficiente con el uso de la energía, ¿ya? Entonces, ya para entrar en materia, vamos a ver cuáles son los puntos que vamos a tratar, ¿cierto?, en esta jornada. Vamos a partir con una introducción a la eficiencia energética. Vamos a hablar a grandes rasgos qué es lo que es la eficiencia energética, la diferencia entre el ahorro y la eficiencia, que a veces se suelen solapar, ¿cierto?, pero que no son lo mismo. Vamos a tocar brevemente los nombres de las normativas internacionales más asociadas, ¿cierto?, a la eficiencia energética, y nos vamos a detener un poco más en este estándar ISO 50001, un estándar que es muy utilizado por las organizaciones, por las empresas, ¿cierto?, que está presente en muchas industrias cementeras, del cobre, ¿cierto?, que es un estándar que permite a la larga certificar una adecuada gestión, ¿cierto?, de la energía en la organización. Entonces, vamos a ver ahí algunos pasos y por qué lo vamos a tocar, porque la verdad que esta ISO 50001 nos va a dar un camino sencillo de seguir cuando nosotros queremos implementar un plan de gestión. Ya cuando realmente queremos hacer gestión de eficiencia energética, es una muy buena guía, ¿cierto?, para conocer los pasos que yo debería seguir o cómo podría yo guiarme en un plan de eficiencia energética. Vamos a hablar de los esquemas de clasificación energética LEED. Brevemente, les vamos a hacer también ahí una invitación y vamos a hablar de normativa nacional. ¿Qué novedades trae este pliego técnico número 14, ¿cierto?, que viene en este nuevo cambio normativo que habla directamente de la eficiencia energética, ¿ya? Vamos a ver también cómo son estos pasos, ¿cierto?, de auditoría y acciones de eficiencia energética que nos pueden llevar a implementar
medidas. Ese es el marco general que vamos a ver hoy día, es introductorio, como les digo, después las acciones concretas se hacen, vamos a ver ya sea por recambios tecnológicos o bien por cambios operacionales, pero los vamos a ir abordando a medida que se vayan completando también las otras charlas, ¿cierto?, de este programa de eficiencia energética. Así que comencemos entonces por los primeros 2 puntos, introducción, ¿cierto?, y normativa internacional. Cuando hablamos de eficiencia energética, como les decía, generalmente lo asociamos a ahorrar energía directamente, o esa es como la relación más habitual que nosotros hacemos, pero hay que siempre hacer alguna distinción también entre lo que significa ahorrar energía y el concepto de eficiencia energética como tal, ¿ya? Porque eficiencia energética es el conjunto de acciones, finalmente, ¿cierto?, que se realizan para que la relación que existe entre un bien o servicio, ¿cierto?, producido o a la larga el confort que yo tenga en un determinado recinto sea ojalá igual o mejor, pero con una menor cantidad de energía. Eso es lo que se busca en el concepto de eficiencia energética. Si lo ponemos en palabras bien concretas, eficiencia energética a la larga es hacer lo mismo o más, pero con menos energía de frente. ¿Ya? Mientras que el ahorro energético o ahorrar energía no necesariamente significa ser más eficiente. Les pongo el caso. Si yo, por ejemplo, decidiera ahorrar energía en mi casa, basémonos en la energía eléctrica principalmente, si decido ahorrar energía eléctrica en mi casa, bueno, si yo no enciendo más las luces, yo voy a ahorrar energía, ya, pero voy a estar perdiendo confort. Si yo no enciendo más la estufa eléctrica, yo voy a estar ahorrando energía, pero es muy probable que en el invierno me muera de frío. Entonces, el conseguir ahorros de energía generalmente nos van a propiciar efectivamente una disminución en el costo, pero no siempre eso va a ser eficiencia energética como tal. ¿Ya? El objetivo entonces de la eficiencia energética es que no perdamos estas garantías en una fábrica de producción o de niveles de producción, o nosotros en nuestra vida diaria de confort o de comodidad por el hecho de disminuir nuestro consumo energético, sino que simplemente hacerlo más eficiente, ¿cierto? Que la relación sea menor. Si lo vemos como terminología, por ejemplo, para un proceso, este es un ejemplo bien aplicado, ya si lo viéramos como, por ejemplo, en un proceso en el cual nosotros estamos haciendo en una industria funcionar un motor, ya efectivamente la energía eléctrica que está consumiendo este motor se va a traducir, ¿cierto?, en una acción mecánica, en un movimiento mecánico del motor como tal. ¿Ya? Y para este caso, por ejemplo, que yo tengo acá en un motor, por ejemplo, que esté consumiendo desde la red eléctrica una potencia de 100 kilowatts, y que va a producir, ¿cierto?, una potencia mecánica en el eje de 90 kilowatts, ahí nosotros podríamos decir que tiene una eficiencia del 90%. O sea, efectivamente, el trabajo que estamos realizando tiene una pérdida de energía de un 10%, ¿cierto? Obviamente por la disipación de calor, por distintos efectos de vibración dentro que se pueden dar en el motor y que finalmente no nos va a permitir tener el máximo, ¿cierto? Siempre vamos a tener una pérdida de energía, o sea, lograr el rendimiento óptimo siempre es más complejo porque lógicamente distintos componentes interiores van a producir un consumo, un autoconsumo de energía y eso no nos va a permitir tener, ¿cierto?, la eficiencia máxima, ¿ya? Pero acercarse, ¿cierto?, al 100% siempre es lo ideal, ¿ya? Así que ese es como el objetivo en general de lograr esta eficiencia energética. Si nosotros nos remontamos un poco de tiempo atrás, si lo pensamos un poco de tiempo atrás, nosotros éramos todos usuarios de esta ampolleta incandescente, ¿cierto? Ahí tenemos un caso bien claro de cómo en realidad la energía, era muy poca la energía eléctrica que nosotros realmente estábamos utilizando para lo que queríamos, que era iluminar. O sea, solamente un 5% de esa energía realmente se transformaba en iluminación y el otro 95% era disipación térmica, ¿cierto? Parecía más estufa que lámpara en este caso. Y ahí claramente tenemos la visión de pérdida de un sistema muy poco eficiente, por eso también ya por normativa se retiró del mercado, ya cada vez más difícil acceder, ¿cierto?, a una lámpara de este tipo, incandescente, ¿ya? Entonces ese es el objetivo a la larga de la eficiencia energética, ir apoyándose, ¿cierto?, de algunas medidas operacionales o de recambios tecnológicos que nos permitan, ¿cierto?, de alguna manera hacer más eficiente el uso de la energía sin perder los niveles de producción ni los niveles de comodidad o de confort, ¿cierto?, cuando se trata de los hogares o de los lugares de trabajo, ¿cierto?, etcétera,
¿ya? Eso es a la larga la gestión de la energía como tal, ¿cierto? Es la suma de acciones que nosotros podamos realizar en pos de que estemos haciendo un uso más racional, un menor uso de la energía, ¿cierto? Pero que no estemos perdiendo ni los niveles productivos ni los niveles de confort que teníamos, ¿cierto? Hasta el momento. ¿Bien? No sé si ya ven la presentación, al parecer está un poco lento el avance, pero cuando hablamos de dónde hacer gestión de energía, ¿cierto? Muchas veces se suele pensar que, claro, la gestión energética es para las industrias, es para las empresas, pero en realidad la gestión de la energía se puede hacer prácticamente en todos los recintos, ¿ya? Y no solamente en todos los recintos, sino que también incluso cuando nosotros conducimos un vehículo, ya incluso podríamos tomar acciones que permitan hacer un uso más eficiente del combustible, ¿cierto? Y hacer eficiencia energética. Entonces, no es restrictivo el donde yo puedo tomar acciones para hacer un uso más eficiente de la energía. Ya por eso acá en esta imagen colocamos, ¿cierto? Tenemos desde una casa, ¿cierto? Hasta una gran industria, pasando por oficinas o distintos recintos, tenemos la posibilidad de hacer gestión de energía. Tenemos la posibilidad de tomar acciones concretas que nos permitan disminuir, ¿cierto?, nuestro consumo de energía actual sin perder estándares ni de productividad ni de confort. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos, ¿cierto? Cuando hablamos de acciones concretas de eficiencia energética, generalmente las podemos encontrar en dos tipos, que algo había ya mencionado. Uno es cuando tomamos medidas que obedecen a gestiones operacionales directamente, ¿ya? Que consisten principalmente en modificar la forma en la que se operan los equipos o sistemas, ¿bien? Y que por lo general yo me refería a decir que las medidas operacionales siempre también son las más complejas, porque en las medidas operacionales está involucrado el hecho de que nosotros como personas tomemos conciencia y acciones sobre cómo operar los equipos de forma más eficiente. Y ahí es donde vamos a clasificar, por ejemplo, lo que nos han dicho durante tal vez años a muchos, de cuando salgan de un lugar, dejen la luz apagada, no calefaccionen, ¿cierto? Si tienen las ventanas abiertas, no introduzcan alimentos calientes dentro del refrigerador, todo ese tipo de situaciones, por ejemplo, que si nosotros las corrigiéramos, si las fuéramos cambiando, estamos hablando de medidas que son netamente operacionales, pero que siempre son las más difíciles, insisto, porque requieren mucho de la voluntad personal, del que logre cambiar un poco mi chip para hacer más, ir más en pos de la eficiencia energética, y eso no siempre es fácil. Ya en las industrias, en las empresas requiere de mucha concientización, de programas de capacitación, ¿cierto? Que permitan a la larga que las medidas de gestión se hagan bien propias de las personas y con eso obviamente se logren mejores rendimientos energéticos, ¿ya? Y por otro lado, tenemos las medidas que son de recambio tecnológico, ¿ya? Y las medidas de recambio tecnológico, yo siempre digo, vienen un poco a solucionar lo que no consigue la medida operacional, ¿cierto? Porque nos permite, ¿cierto?, introducir más tecnología, un poco incluso para liberar al ser humano de la responsabilidad de tener que gestionar o de tener, ¿cierto?, que tomar esta medida operacional que muchas veces cuesta. Entonces, estas medidas de recambio tecnológico buscan la sustitución de equipos que sean de un consumo mayor, ¿cierto? Que sean menos eficientes por equipos más eficientes. Por eso en la imagen ahí yo puse una lámpara incandescente, hay una lámpara de ahorro de energía, tal vez ahora podría ser incluso una lámpara LED, una ampolleta LED, y así con distintos otros sistemas. Aquí también incorporamos en el recambio tecnológico el uso de los sensores de iluminación, sistemas de medición, etcétera, que van a potenciar y que van a ayudar, ¿cierto?, a que la gestión se haga de una forma un poco más autónoma y quitándole, ¿cierto?, un poco el control a la persona, liberándola un poco de tener, ¿cierto?, de tener que hacer esta conciencia siempre de que tengo que tomar acciones de eficiencia. ¿Ya? Entonces, a la larga ambas son necesarias, ¿ya? Ambas son necesarias en muchos casos. Las acciones que vamos a tomar van a ir también en estas dos líneas siempre, ¿bien? ¿Y por qué entonces hacer eficiencia energética? Hacemos eficiencia energética porque los beneficios, la verdad, son muchos. Ya son muy variados los beneficios que tiene. Si lo vemos desde el punto de vista económico, efectivamente vamos a tener una reducción de costos, ya sea de producción, ¿cierto?, de operación de empresas, ¿cierto?, a nivel incluso personal. Si lo vemos nosotros en nuestras casas, también vamos a tener una disminución deberíamos tener una disminución en la boleta de la luz, ¿cierto?, de la factura eléctrica, etcétera. A nivel ambiental, obviamente, siempre dicen que la mejor energía
uno me pregunta cuál es la mejor energía, muchos siempre responden que es las energías renovables, ¿cierto? Las que obtenemos por fuentes del tipo renovable, pero también hay quienes dicen que la mejor energía es la que no es necesario crear, ¿cierto? O sea, la que no necesitamos porque estamos haciendo un uso más racional y más eficiente del recurso energético. Bien, entonces, claramente tiene beneficios ambientales y tiene beneficios a nivel país, garantizando también el abastecimiento de la energía, ¿cierto? Generando una disminución de la vulnerabilidad del país, porque ahora, bueno, sí, somos un país bien rico en recursos naturales, ¿cierto? Que nos permiten tener energías renovables, pero en un tiempo no lo fuimos. Entonces, claramente era necesario tomar acciones concretas de eficiencia energética que nos permitieran reducir nuestra dependencia también de energéticos exteriores, ¿ya? Entonces son muchos los beneficios. De hecho, todavía entiendo que está en el Congreso una ley de eficiencia energética. Está la ley de eficiencia energética, esperemos que salga ya pronto, que se promulgue, pero esta ley incluso busca que al 2035 se reduzca el consumo en un 7%, ¿ya? Atacando ejes claves como la certificación, por ejemplo, de las viviendas a nivel energético, la eficiencia energética en las industrias y en las empresas también, por otro lado, los estándares mínimos para los vehículos, ¿cierto? Que también van a incorporarse dentro de esta ley. Los cargadores automóviles también están contemplados, ¿cierto? Dentro de esta ley de eficiencia energética, y que va a fijar, me imagino, también incentivos y otras cosas más para que obviamente esto sea un trabajo de todos, ¿cierto? Y no solo de algunos, ¿ya? Entonces, los beneficios de la eficiencia energética en ese sentido son variados, ¿cierto? Son muchos los que se pueden nombrar, ¿bien? Y entonces, respecto a la normativa internacional, la verdad que a nivel internacional hay muchas normas distintas para cada tipo de tecnologías, llamémoslos así, o de situaciones en las cuales requerimos el ahorro de energía, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, ahí la IS 60364-811, que a la larga habla de la eficiencia energética en instalaciones eléctricas como tal. La EN 15232, que es eficiencia energética pensando en edificios, ¿cierto? Midiendo el impacto de la automatización y el control en la gestión del edificio. ¿Ya? Ese es el foco que tiene esa norma. En la 60947, la IEC, ¿cierto? Tiene la paramenta de baja tensión, toda la parte de power, switchgear, ¿cierto? Que está concentrada de cómo poder hacer también eficiencia en esa línea. La EN 15193-1, que habla, ¿cierto?, de la eficiencia en los edificios, los requisitos energéticos, pero de la iluminación a nivel de especificaciones, que también obviamente nos va a contribuir, ¿cierto?, a la eficiencia energética, y normativas como la CIN 60076-20, que ahí está mucho más abocada a los transformadores de potencia, ¿cierto?, y en algunas partes con mayor ojo o ahínco, ¿cierto?, en los transformadores de potencia secos, que también van a ser parte dentro de una de las charlas que vamos a tener dentro de este ciclo de eficiencia energética, y que son importantes que podamos conocer, ¿cierto?, saber estos beneficios para tomar mejores decisiones, ¿cierto?, más adelante. Bien. Si de lo que hablamos hay duda, obviamente pueden escribirlas también en el chat, las vamos a responder igual al finalizar, ¿cierto? Todas las dudas, la idea es que no se queden con ellas, que las puedan realizar. Y ahora nos vamos a una segunda parte, ¿cierto?, que habla sobre el estándar ISO 50001 y sobre los esquemas de clasificación energética, que también los podríamos agrupar en dos mundos. Uno que se va mucho más a la parte de los edificios como tal, a la infraestructura, incluso mucho más integral del edificio, y el estándar ISO 50001 que es un sistema de gestión de energía a la larga, ¿cierto?, que se normaliza, que se trata de, la palabra lo dice, de estandarizar, ¿cierto?, un proceso para que cualquier organización, ¿cierto?, pueda aplicar gestión de energía en su organización. Bien, entonces, eso es lo que la finalidad que tiene este estándar ISO, ¿cierto?, es buscar la forma de que todas las organizaciones que quieran, ¿cierto?, tomar acciones de eficiencia energética como tal, lo hagan bajo un proceso de mejora continua, lo hagan, ¿cierto?, un poco con una guía, ¿cierto?, que sea un estándar, que tenga un lineamiento para buscar un mejor rendimiento energético, ¿ya? De seguro muchos tal vez habrán escuchado hablar antes de los procesos de mejora continua, o sea, los tenemos en la ISO 9001 de calidad, ¿cierto?, y en muchas otras normativas. De hecho, el estándar ISO 50001 conversa con estos otros estándares, como la 9001 y otras más. En su estructura existen muchos vínculos también con estas otras normativas, pero el enfoque principal que tiene a la larga esta ISO es el perseguir un uso más eficiente de la energía. Ya esa es su finalidad.
Y obviamente tiene un ciclo, como se ve acá en la imagen, voy a colocar el puntero, tiene un ciclo, como se ve acá en la imagen, que es precisamente de mejora continua y que la organización es parte primero con delinear una política energética clara, ¿cierto? Establecer ahí un poco el compromiso de una organización para con la eficiencia energética y en base a eso después obviamente conocerse, tomar acciones y ir verificándolas de forma constante, ¿cierto? En lo que se conoce muchas veces, siempre como el ciclo PDCA, ¿cierto? Que es el planificar, hacer, el verificar y actuar, ¿cierto? Que ese es un poco el ciclo como tal, ¿cierto? Que primero se centran en entender el comportamiento energético, si lo hemos aplicado directamente al estándar 50001, primero es ver cómo es el comportamiento energético que tiene la organización para poder establecer objetivos y tomar las acciones necesarias, ¿cierto? En el hacer buscamos implementar procedimientos, obviamente, que sean procesos regulares, con el fin de que controlemos, ¿cierto? Y mejoremos el desempeño energético. En el actuar es tomar acciones para mejorar continuamente, ¿cierto? El desempeño energético, y en el verificar es el monitoreo, que eso es súper importante y lo vamos a ver también al finalizar. Para que haya una mejora continua tenemos que estar constantemente monitoreando y supervisando en plazos determinados si es que las acciones que tomamos fueron las correctas o no y si hay que corregirlas. Ya eso es súper relevante. Bien, entonces este estándar ISO 50001 provoca este lineamiento, ¿cierto? Nos da esta guía, llamémoslo así, para poder tomar acciones de eficiencia con una orientación y no simplemente, llamémoslo así, como a locas, ¿cierto? Buscar alternativas o soluciones, sino que si queremos implementar un sistema de gestión, esto nos permite guiarnos de mejor forma, ¿bien? Y hay una recomendación acá que yo la tomé desde la guía ISO 50001 que tiene la Agencia de Sostenibilidad Energética, que la verdad es una muy buena guía, está más que recomendada, que los que quieran profundizar la puedan revisar. Esta guía, ¿cierto?, de sostenibilidad energética hace una separación de todos los requisitos que tiene el estándar ISO 50001 y los divide en dos: los requerimientos que son considerados estructurales del estándar y los requerimientos que son medulares. Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia que tienen unos u otros? Es que el requerimiento estructural es el que le da este marco, ¿cierto?, para que sea un sistema que sea sistemático, ¿cierto?, el ahorro y la gestión de la energía. Y se relaciona mediante todos estos requerimientos, se relaciona con otros estándares, como el 9001, el 14001, ¿cierto? Los distintos ISOs que puede tener una organización se vinculan al 50001 mediante estos requerimientos estructurales, ¿ya? Pero no obstante esto, ¿ya? Y por eso siempre menciono el ISO 50001, no obstante todos estos requisitos estructurales, existen requerimientos que son medulares. Y el objetivo de los requerimientos medulares son precisamente observar y mejorar el desempeño energético. Entonces, una organización, aunque no decida certificarse, por ejemplo, en eficiencia energética, en realizar el proceso completo y obtener su certificación, si tomara la guía de implementación para los requerimientos medulares, aún así estaría consiguiendo tener ahorros y tener una mejor eficiencia en el uso de la energía, ¿ya? O sea, por eso es importante esta separación y es bueno mostrarla. Es un planteamiento que no está directamente en la ISO, pero que sí, como les digo, está en esta guía de implementación que tiene la Agencia de Sostenibilidad Energética y que la verdad que, insisto, sienta un camino a seguir mucho más fácil, ¿cierto?, para que uno pueda tomar acciones concretas de eficiencia energética. Estos requerimientos medulares, pues nosotros nos vamos a basar ahí. Nosotros queremos, ¿cierto?, hacer más eficientes, tener ahorros en energía, entonces nos vamos a basar ahí en los requerimientos medulares, ¿cierto? Son centrados en la gestión misma de la energía, ya lo dijimos, parten con un proceso, ¿cierto?, que se llama revisión energética. Y este proceso de revisión energética es conocernos, porque ¿cómo vamos a poder mejorar si primero no conocemos qué es lo que hacemos, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos en materia de energía? ¿Cuáles son nuestros equipos que consumen más? ¿En qué estamos fallando? Todo esto tiene un proceso inicialmente que es revisar nuestra situación actual. Siempre se habla de el presente y el pasado, ¿cierto? Cómo veníamos, cómo estamos ahora, para poder proyectar el cómo vamos a estar más adelante con nuestras medidas de gestión de energía. ¿Bien? Y por otra parte, cuando ya conozco, he revisado, ¿cierto?, ya me conozco como organización, o incluso yo siempre digo, esto puede ser aplicado hasta en nuestras casas. O sea, si ya detecté, por ejemplo, en mi hogar todas las falencias que tengo en energía, voy a poder directamente pasar al control operacional. ¿Qué acciones voy a tomar? ¿Qué cosas voy a hacer? ¿Es necesario hacer recambio? ¿Es necesario que
que trate de cambiar un poco la cultura de las personas para mejorar. Ahí voy a empezar a tomar acciones concretas y posteriormente voy a medir, ¿cierto? Y voy a monitorear si todas las acciones que yo tomé para poder disminuir mis consumos de energía, para poder hacer más eficiente el uso de ella, están funcionando o no, y luego obviamente volver a corregir. Entonces, dentro de estos 3 pasos encontramos, ¿cierto?, los requerimientos medulares, y que nos van a ayudar a hacer un uso racional y a ser más eficiente en el uso de la energía. Bien, acá están todos, ya, acá están en la presentación, yo lo dejé todo en un extracto, como les digo, sacado desde la misma guía ISO 50001 de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Están todos los pasos que tiene, ¿cierto? O todos los requisitos que tiene el estándar como tal para su implementación. Pero están destacados también los que son medulares para poder hacer ahorro de la energía como tal. Entonces, ahí ya tenemos, por ejemplo, la ISO 50001 como tal, ¿cierto? Insisto que es una muy buena guía, ¿ya? Aunque uno incluso no se quiera certificar, es una muy buena guía para saber por dónde partir o cuáles serían los análisis iniciales que yo debiese hacer, qué cosas debería considerar. Es una muy buena guía para dar el primer paso, ¿cierto?, hacia la eficiencia energética, e incluso si después la quiero completar, ¿por qué no certificarme también en ISO 50001? ¿Bien? Y por otra parte, ¿cierto? Tal vez ahí la ISO 50001 está siempre más enfocada a la parte de las organizaciones, de la industria, de la empresa. Por otro lado, tenemos también las infraestructuras como tal, los edificios, ¿cierto? Ya sea de oficinas o de otro estilo, en los cuales también siempre se persigue el que hagan un uso racional de la energía, que sean eficientes en el uso de la energía. Incluso eso va a ir un poco más allá de solamente el uso eficiente de la energía, ¿ya? Porque, de acuerdo, por ejemplo, a este esquema de clasificación energética, que seguro muchos tal vez lo habrán escuchado, que se llama clasificación LEED, ¿ya? Lo que buscan es que el edificio, ¿cierto?, esta infraestructura sea sostenible y sustentable en el tiempo, más allá solamente del uso de la energía como tal, de por sí el edificio provoque también tener una mejor calidad de vida, ¿ya? O sea, es mucho más amplio que solamente el ahorro de energía, ¿ya? Entonces, es un esquema, este LEED es un esquema de clasificación de las prestaciones energéticas que tienen los edificios como tal, ¿ya? Y el enfoque permite, obviamente, identificar la sostenibilidad medioambiental que tiene un edificio, y que obviamente también incluye la parte de eficiencia energética, como ya habíamos dicho. Entonces, contempla varios puntos. Los edificios, obviamente, al momento de construirse y luego de habilitarse, obviamente tienen que cumplir con algunos requisitos para tener una certificación LEED en alguno de los niveles, ¿cierto? Existe un método de evaluación en el cual se consideran las implementaciones de las mejores prácticas, estrategias de diseño. No solamente acá es gestión de energía activa, ¿ya?, sino que también pasiva, desde la misma arquitectura en adelante, ¿cierto? Hay que considerar un uso racional y eficiente de la energía, ¿ya? Es voluntario, es consensuado, ¿cierto? Aquí es el que quiera someter su edificio. Ahora se caracteriza porque, claro, los edificios que se acogen a esta certificación y todo, tienen una mejor rentabilidad también, sobre todo los que son para arriendo, obviamente tienen una valoración mejor y una mejor rentabilidad también. Así que da un poco el pie para avanzar a la certificación de estos edificios en esta materia, ¿ya? ¿Y de qué tipo de puntos o cuáles son los puntos en los cuales se evalúan? Los procesos de diseño integrado, la localización y transporte también influye, los sitios, ¿cierto?, que sean sustentables, el uso eficiente del agua, los procesos de los materiales y recursos que se utilizan, calidad ambiente interior, innovación, crédito, ¿cierto?, de propiedad regional. Son varios los puntos distintos que se analizan para poder otorgar, ¿cierto?, una de estas certificaciones a los edificios, ¿ya? Y que obviamente después pueden optar, ¿cierto?, a estos 4 niveles, que es certificado Silver, Gold o Platinum, ¿cierto? Cuando ya alcanzan a cumplir la mayor cantidad de requisitos, ¿cierto?, que se colocan en los edificios, pueden optar, ¿cierto?, a esta Elite Platinum, que obviamente es una garantía mucho más amplia, ¿cierto?, de su sostenibilidad energética, ¿ya? Entonces, no podemos por tiempo profundizar mucho más en este tema, ¿ya? Pero
los quiero dejar invitados, ¿cierto?, a que cuando tengan un tiempo puedan revisar un conversatorio que tenemos también en nuestro canal de Legrand en YouTube. Tenemos un conversatorio, ¿cierto?, que es precisamente de edificios verdes, ya donde hablamos con un especialista en esta materia y que podemos profundizar ahí, pueden ver mucho más en detalle todo este concepto de certificación. Así que están ahí más que invitados a que puedan revisar este conversatorio. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ahí hablamos ya de eficiencia como concepto, de la normativa internacional, hablamos del estándar ISO 50001, para qué nos sirve, ¿cierto? Esta guía, del esquema de clasificación energética LEED, que es el que utilizan muchos edificios en Chile. Chile es uno de los países que tiene más edificios también certificados LEED en Latinoamérica. Eso es bien interesante. ¿Ya? Y ahora conversemos un poco respecto a la norma nacional, pues, ¿cierto? ¿Qué es lo que se nos viene en materia de energía? Así que, cuando hablamos de eficiencia energética en un edificio, ¿ya?, para poner en contexto también la normativa o lo que vamos a ver de normativa, cuando hablamos de eficiencia energética en un edificio, la eficiencia energética en esto se puede ver en muchos aspectos, ya, de distintos puntos. Como les decía hace unos minutos atrás, partiendo desde la eficiencia energética a nivel pasiva, ¿cierto? Desde la arquitectura, desde el diseño, de la orientación que va a tener el edificio, la optimización de la luz natural o el aprovechamiento de la luz natural. Desde todo eso ya se puede empezar a hacer gestión de energía. Entonces, dentro de un edificio nosotros vamos a poder gestionar desde la arquitectura, ¿cierto?, que sea un diseño eficiente, la climatización, que es una especialidad, ¿cierto?, también muy importante dentro de los edificios, las calderas para aguas calientes sanitarias, ¿cierto?, también es otro de los procesos y una especialidad que podríamos abordar. Y toda la parte de ascensores y servicios auxiliares también que pueden tener los edificios son materia de especialidad para la eficiencia energética. O sea, podemos también tomar acciones bien concretas y puntuales en esas líneas, ¿ya? Y tenemos, por otro lado, ¿cierto?, también dentro de las distintas alternativas, la iluminación y los sistemas eléctricos, ¿ya? Y aquí, por eso nosotros un poco encasillamos el Legrand acá en esta iluminación y sistemas eléctricos, porque ese es nuestro quehacer, ¿cierto? Nosotros no somos especialistas en climatización, ¿cierto?, sino que somos especialistas en este lado, en la energía eléctrica como tal, la iluminación, en los sistemas. Entonces, el enfoque va a ser directamente a esto, y la normativa, el nuevo reglamento, el pliego número 14, ¿cierto?, que viene en esta nueva norma, habla precisamente de la eficiencia energética en los edificios. Ya por eso les ponían en contexto esto. Cuando ya lo tengamos promulgado, ¿cierto?, este nuevo pliego técnico va a establecer algunas exigencias energéticas para los edificios. Ya va a exigir distintas cosas para los edificios. Entonces, el alcance, fíjense, del pliego aplica para todos los edificios, ¿cierto? Y solo los equipos que se describen acá dentro de la norma, ya, los equipos instalados en edificios nuevos deberán cumplir con los requisitos de este pliego técnico, número 14, y los equipos adicionales instalados en edificios ya existentes, ¿cierto?, pero que los equipos sean nuevos, también van a tener que cumplir con este pliego. O sea, no nos van a pedir cambiar lo que ya está en un edificio construido, pero sí lo que agreguemos a ese edificio lo vamos a tener que hacer de acuerdo también al pliego técnico 14, y en el caso de los edificios nuevos, tiene que estar también, o las habilitaciones nuevas tienen que estar pegadas, ¿cierto?, pegadas también a este pliego. Bien. ¿Qué cosas entonces trae este pliego? Ya si mal no recuerdo, la memoria no me falla, como el 5 de marzo se promulgó el reglamento, y ahora en adelante deberían irse publicando, ¿cierto?, los distintos pliegos técnicos. Dentro de ellos el 14, que es la medida de eficiencia energética para edificios. Pero, ¿qué trae este pliego 14? Primero, por ejemplo, puntos relacionados a los niveles de caída de tensión que tienen los conductores. ¿Ya? Entonces, limita, ¿cierto?, limita las caídas de tensión, por ejemplo, para los alimentadores en un 2%, ¿cierto?, a carga nominal. Limita la caída de tensión de las distintas derivaciones al 3% también como carga nominal, con carga nominal. Entonces, acá ya en este punto hay una preocupación, obviamente, por el dimensionamiento del cableado, ¿cierto?, por evitar las pérdidas de los conductores como tal, o disminuir la pérdida de los conductores como tal. Entonces, ya también aquí vemos en esa línea una preocupación de la norma nueva, ¿cierto?, por hacer más eficiente también la distribución eléctrica por medio de los conductores.
¿Ya? En el punto 5.2 trata sobre el control automático de enchufe. ¿Ya? Este control automático de enchufe, fíjense que dice que al menos el 50%, recuerden siempre en el contexto de un edificio como tal, al menos el 50% de los enchufes, ya que sean de 220 voltios, de 10 y 16 amperes, ya, en todas las oficinas privadas, salas de conferencias, salas utilizadas principalmente para impresión, funciones de copia, salas de descanso, salas de clase y las estaciones de trabajos individuales, ¿cierto? Todos estos, 50% de estos enchufes deben ser controlados por un dispositivo automático de control que tenga las siguientes funciones. Uno, el control programado para apagar el suministro de los enchufes a una hora programada. Un sensor de presencia que apague el suministro 20 minutos después que todos los ocupantes hayan dejado el área. Otro sistema de control o alarma que indique, ¿cierto?, que el área donde están estos enchufes está desocupada. Entonces ahí ya tenemos una medida bien concreta que habla un poco de estos green sockets, todo esto de diferenciar, ¿cierto?, estas tomas, de hacerlas controlables, y esto es principalmente para poder eliminar o reducir todos estos consumos que a veces denominamos consumos vampiro, ¿cierto?, que quedan equipos electrónicos que tienen fuentes, ¿cierto?, electrónicas conectadas y que por lo tanto significan, ¿cierto?, un consumo energético a pesar de que nosotros no lo estemos usando en ese momento. Entonces, apunta un poco a esa línea para conseguir eficiencia también en ese control, ¿cierto? En el punto que vemos ahí en pantalla habla de que todos estos enchufes, estas tomas, ¿cierto?, que son controladas, deben estar debidamente diferenciadas, deben estar marcadas, ¿ya? Y hay un punto muy importante que dice que tienen que estar distribuidas en la zona, ¿ya? O sea, no podemos, por ejemplo, pensar en un edificio solamente colocarlos en una única ubicación, todos controlados para facilitarnos, sino que además estos tienen que estar distribuidos de una forma más homogénea en todo el recinto en el cual se va a operar, ¿cierto?, en el cual se va a trabajar. Desde el punto de vista de la supervisión de la energía eléctrica, en el punto 5.3, fíjense que ahora nos pide supervisar la energía eléctrica por separado. Ya nos pide, obviamente, tener dispositivos de medición para ir supervisando por separado, ¿cierto? ¿Qué tipo de cosas? La energía eléctrica total, vamos a tener que supervisarla por separado. Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, vamos a tener que verlos por separado. Iluminación interior, exterior, los circuitos de enchufe, los sistemas sanitarios, agua potable, alcantarillado, ahí todas las bombas necesarias, ¿cierto?, para la producción de agua, etcétera, y los ascensores. Vamos a tener que monitorear entonces todos estos circuitos por separado, porque lógicamente eso también nos va a dar la posibilidad, nos va a dar la posibilidad de conocer cada una de estas áreas por separado y identificar si es que estamos siendo eficientes en ellas o no. Ya eso es una ventaja bastante buena el tener diferenciada la medición en esos puntos. Bien, cuando hablamos del control de la iluminación interior, dice, por ejemplo, que los sensores utilizados para el control de la iluminación interior deberán permitir el encendido manual, ¿cierto? Y al menos, ¿cierto?, uno de esos interruptores debe estar al acceso de las dependencias a controlar. O sea, de partida lo vamos a permitir operar de forma manual. Cada dispositivo de control o cada uno de estos sensores, ¿cierto?, controlará una zona de no más de 200 metros cuadrados, ¿cierto? Si la superficie total a controlar es menor o igual a 1000 metros cuadrados y no mayor de 1000 metros cuadrados. O sea, cada sensor debiese estar ahí supervisando 200 metros cuadrados. Esa es un poco la indicación. Ya se van a instalar tantas fotoceldas como sean necesarias en espacios de trabajo con recepción de luz natural a fin de compatibilizar un flujo lumínico estable para una zona de 15 metros. Y este punto es súper interesante, ¿ya? Porque uno puede ver este fenómeno en distintas situaciones. Uno puede ver este fenómeno en muchos recintos universitarios, recintos de trabajo, oficinas, donde en algunos horarios, ¿cierto?, debido a la ubicación física que tiene un edificio, un recinto, en algunos horarios la iluminación natural no es la suficiente. ¿Ya? Y necesitamos obligatoriamente apoyarnos de una luz artificial. Pero a medida que la hora avanza, ¿cierto? A medida que la hora avanza, la luminosidad natural que tiene el recinto aumenta, ¿ya? Y muchas veces aumenta al punto donde ya nosotros dejamos de percibir la diferencia que teníamos entre luz natural y luz artificial. Y muchas veces en esos casos, a todos, ¿cierto?, nos pasa que se nos olvida por completo que teníamos la luz encendida. Y ahí automáticamente, a pesar de tener un recinto con mucha luz natural,
estamos haciendo un uso inadecuado de la energía en iluminación porque en ese momento debiésemos simplemente cortar ese consumo. Entonces, ahí apunta también este punto, ¿cierto? Esta compatibilidad, ¿cierto? De luz natural con luz artificial y que eso sea mediante un sensor, ¿cierto? Que sea un sensor el que nos esté apoyando para conseguir, ¿cierto? El rendimiento más óptimo entre luz artificial y luz natural. ¿Ya? Control automático de la iluminación exterior, ¿cierto? Dice que el dispositivo instalado para cumplir lo indicado será de fácil acceso, estamos hablando también del punto anterior, estará ubicado de la forma que los ocupantes puedan ver también la iluminación a controlar cuando se utilice este dispositivo de control o este sensor, ¿ya? Se deberá tener en consideración el lugar de instalación de los sensores al interior, ¿cierto? Y acá habla un poco de los índices de protección de cada uno de los sensores de acuerdo, ¿cierto?, a la ubicación. O sea, si vamos a utilizar un sensor en una zona que pueda estar muy propensa a la humedad, dice la norma IP55, si lo vamos a usar en recintos cerrados o en alguna oficina, ¿cierto?, IP20, en el caso, ¿cierto?, de espacios de circulación IP42, etcétera. Ahí normaliza un poco el uso del índice de protección de cada uno de los sensores. Se va a privilegiar, ¿cierto?, el uso de sensores donde la configuración no pueda ser alterada por los usuarios. ¿Se acuerdan lo que yo les decía hace un rato atrás sobre las medidas de recambio operacionales, ¿cierto?, y de recambio tecnológico, las medidas operacionales y de recambio tecnológico? O sea, acá incluso el punto va directamente a si podemos quitarle la configuración directamente al usuario, hagámoslo, ¿cierto? Dejémoslo automático y que solamente las personas encargadas, ¿cierto?, del mantenimiento, de la instalación tengan acceso a ello, ¿ya? Y que eso también pasa mucho en los sistemas de climatización. O sea, cuando los sistemas de climatización son centralizados y se maneja el control desde una única ubicación, se logran mejores rendimientos que cuando se colocan controles puntuales y que la persona pueda modificar, ¿ya?, directamente. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de lo mismo, ¿ya? En las zonas de estacionamiento, ¿cierto?, la iluminación o las luminarias que estén dentro de esto van a tener que ser monitoreadas y controladas, ¿cierto? Fíjense que se reducirá automáticamente el consumo en iluminación en estos sectores, automáticamente se tiene que reducir al 30% cuando se detecte inactividad durante más de 20 minutos. O sea, cuando en un recinto de estacionamiento, ¿cierto?, no haya ningún movimiento vehicular en 20 minutos, toda la luminaria debiese bajar a un 30%. Ya con eso vamos a conseguir también ahorros también de energía en esa zona, ¿ya? Y obviamente estas zonas controladas de iluminación no deben ir más allá de los 350 metros cuadrados. O sea, tampoco es que podamos o tengamos un único control para un recinto de 1000 metros, sino que tienen que ser para espacios más reducidos también, ¿ya? En el caso de la iluminación exterior, toda la iluminación exterior será monitoreada y controlada, ¿cierto? La iluminación será controlada por dispositivos que apaguen automáticamente la iluminación cuando ya haya suficiente luz natural disponible, ¿cierto? Es también una de las indicaciones. Bien, entonces, fíjense que ya estamos también en un contexto, en el cual van a haber exigencias mucho más también rigurosas en materia de infraestructura eléctrica, ¿cierto?, para hacer un uso más racional y eficiente de la energía. ¿Bien? Va a estar normado. Antes quedaba un poco por la voluntad, ¿cierto?, de quien decidiera la obra, ¿cierto?, o si quería o no realizar una obra con acciones o implementar acciones de eficiencia. Ahora para todos los edificios va a estar reglamentado, ¿cierto? Va a ser más obligatorio el hecho de... Y es porque, como les decía al inicio, o sea, a nivel país, incluso a nivel mundial, se busca ir, ¿cierto?, hacia un uso más consciente del recurso energético. ¿Bien? Y ya, ¿cierto?, como para comentar un poco de posibles acciones. ¿Qué pasa si nosotros, ¿cierto?, o cómo lo hacemos, ¿cierto?, si nosotros nos vemos en algún momento enfrentados a tener que realizar, ¿cierto?, algún proceso de gestión de energía? ¿Ya? ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer incluso gestión de energía en nuestras casas? ¿Ya? Si también es una posibilidad o es algo que podemos realizar, ¿ya? Existen, y también en base a este detalle, ¿cierto?, que yo les comentaba que sale en la ISO 50001, pasos que yo podría seguir, ¿cierto?, para conseguir ahorros de energía, para conseguir eficiencia energética. Y lo que engloba a la larga todo esto es lo que denominamos como auditoría energética. De hecho, muchas organizaciones que se dedican a hacer auditoría energética de empresas, ¿cierto?, que ofrecen estos servicios y que lo realizan, ¿cierto?, y que dan también propuestas
para ello. Entonces, la auditoría energética es una herramienta como tal sobre la que se sienta un plan estructurado de eficiencia energética y que implica realizar labores primero de recoger la información, de analizarla, de clasificarla, de proponer alternativas, ¿cierto?, para, a su vez, después cuantificar ahorros y tomar decisiones adecuadas en función, ¿cierto?, de los niveles de eficiencia que yo quiera también conseguir. Bien, y como dice al inicio, el primer paso es recuperar esta información, es recabar esta información, ¿ya? Y cuando yo voy a hacer este proceso de recolectar información, de recabar información, ¿cierto? Es donde un poco comienza este proceso de revisión energética, donde acá nosotros vamos a tener muchos inputs de entrada, ¿ya? O sea, en un proceso bien global de eficiencia, yo tendría que preocuparme, ¿cierto?, de primero, ¿cuáles son las fuentes energéticas que yo utilizo? Solo electricidad, gas, combustible, ¿cierto?, aire comprimido y muchos otros, ¿cierto? ¿Cuál es la fuente energética y cómo uso yo después el energético? O sea, si pensamos en energía eléctrica, claro, yo puedo tener un consumo o una fuente netamente eléctrica, pero esa electricidad la uso en distintas cosas. La voy a utilizar para calefaccionar, la voy a utilizar para iluminar. Entonces, también tiene que haber un conocimiento previo de eso. ¿Qué energía tengo? ¿Qué energía uso? ¿Y cómo la uso? ¿Cierto? ¿En qué la estoy utilizando? Todo eso es información de entrada que a mí me va a servir dentro de esta planificación energética. ¿Cuáles son las variables? ¿En qué me tengo que fijar? ¿Cuáles son las variables que afectan significativamente el consumo de energía? ¿Ya? En mi entorno, en donde yo me encuentro, ¿cuáles son las variables que efectivamente, por ejemplo, llevémoslo en materia de incluso una casa para que sea bien cercano? Por ejemplo, en mi hogar, en mi casa, ¿están los sellos de las puertas, de las ventanas de forma correcta? ¿Tiene aislación térmica? ¿Estoy perdiendo energía cuando climatizo, cuando calefacciono la casa? ¿Se fijan? Todas esas cosas son variables que a la larga también afectan el consumo y que yo debería tenerlas previstas, ¿ya? O debería poder conocerlas como información inicial, ¿ya? Y toda la información a la larga que nos permita conocer nuestro desempeño, ¿cierto? Nuestro desempeño energético. Luego viene esta revisión energética donde vamos a empezar ya a revisar con mucho más detalle dónde estamos usando la energía, dónde podemos estar perdiendo. ¿Qué cosa es muy importante acá en el proceso de revisión energética? Que aprovechemos la instancia de que estamos levantando información, ¿cierto? Que aprovechemos la instancia en la cual estamos levantando información para también encontrar oportunidades de mejora en que se pueda, ¿cierto?, mejorar la eficiencia energética, ¿ya? Y todos estos outputs a la larga nos van a dar, toda esta información nos va a entregar unos outputs, unas salidas, ¿cierto? Que va a ser principalmente el tener una línea base de energía. O sea, aquí estaba yo, así venía mi consumo energético, así estoy ahora, y cómo yo seguiría si es que no hago nada, y cómo voy a seguir si es que yo implemento cosas o tomo acciones. Y lo mismo pasa, ¿cierto?, también en materia de la toma de acciones. Una vez que ya levanté la información y que me empecé a dar cuenta de dónde estoy flaqueando, dónde tengo falencia, voy a poder también tomar acciones que mitiguen eso, ¿ya? Y obviamente, si es que después quiero poder seguir monitoreando y supervisando, tengo que ver situaciones en las cuales voy a tener que ir midiendo, tomando indicadores, ¿cierto?, de desempeño para medir si es que voy mejorando o no, ¿ya? Entonces, eso se traduce a la larga en el proceso de revisión energética. Acá, por ejemplo, yo les puse un gráfico de torta donde, por ejemplo, si pensamos en consumos de energía, ¿en qué uso se basa energía? ¿Qué porcentaje es calefacción? ¿Qué porcentaje es electrodoméstico? Aguas calientes sanitarias, ¿cierto? Iluminación. Uno separa en qué está gastando su energía para poder conocerlo con más detalle, ¿ya? Y uno puede también establecer acá una línea base de energía. Entonces, así venía, si no hago nada, así voy a seguir, y si hago algo, esto va a ser mi ahorro. ¿Se fijan? Entonces, yo puedo guiarme un poco de esa forma para tomar acciones, ¿bien? Y obviamente cuando ya levanté toda esta información, ¿cierto? Levanté la información y conozco cómo es mi comportamiento energético, yo ahí voy a poder establecer objetivos, que esos objetivos siempre obedezcan a un criterio SMART, ¿ya? O sea, que sean objetivos bien aterrizados, que sean realistas, que sean alcanzables, que tengan un tiempo acotado. Yo no puedo decir, voy a reducir mi consumo de energía un 80% porque es muy probable que nunca lo consiga, ¿ya? Entonces, y eso a la larga desmotiva, sobre todo en organizaciones o en alguna empresa, o incluso si uno se pone una meta muy ambiciosa y no la cumple, también puede generar desmotivación. Entonces, el objetivo que nos propongamos de eficiencia energética tiene que ser alcanzable, tiene que ser realista, acotado en tiempo, tiene que obedecer, como les digo, este criterio SMART,
¿Ya? Y obviamente nos vamos a proponer metas, ¿cierto? Con indicadores. Vamos a mejorar en este porcentaje, vamos a reducir en este porcentaje la energía destinada a iluminación. Tienen que haber estos objetivos claros. Y dentro del plan de acción que vamos a construir para estas metas y cumplir estos objetivos, es donde vamos a tener que nosotros generar todas estas medidas que son ya sea operacionales o de recambio tecnológico. Entonces, si nos toca de repente, por ejemplo, o dar la posibilidad de darle asesoría en eficiencia energética a una organización, por ejemplo, en un recinto, en un edificio, claramente yo voy a tener que hacer esta revisión y después voy a tener que proponer, oye, ¿sabes qué? No tienes sensores, te recomiendo que veas la posibilidad de colocar sensores, ya para poder gestionar de mejor forma la iluminación. Entonces, ahí es donde viene nuestro plan de acción y de recomendaciones a seguir. Y que viene a completar también los distintos charlas que van a tener dentro de esta especialidad, a conocer de qué forma, ¿cierto? Distintas tecnologías, distintos productos me van a poder orientar y ayudar, ¿cierto? A hacer una gestión más adecuada de la energía. ¿Bien? Y ya para cerrar este ciclo, después de que yo me conozco como organización, me conozco cómo estoy usando la energía, tomé acciones concretas, viene el proceso de mejorar continuamente. O sea, la eficiencia energética no puede ser un proceso en el cual yo haga un cambio una sola vez y de ahí me olvide, ¿ya? La idea es que efectivamente podamos verificar que se está cumpliendo efectivamente con las acciones propuestas en eficiencia energética. Podamos ver efectivamente si es que se está cumpliendo los objetivos que me puse los estoy alcanzando, cómo puedo mejorar, cómo puedo seguir, ¿cierto? Haciendo un desempeño mucho mejor. Y para eso siempre es necesario medir y verificar, ¿ya? Por eso es la importancia también que tienen los sistemas de gestión de la energía, ¿ya? Que están midiendo constantemente. Fíjense que la norma hablaba de poder separar incluso distintos servicios, ascensores, enchufe, iluminación, y medirlos por separado, porque de esa forma yo puedo ir conociendo en cada uno de esos sectores cómo se está comportando. Puedo darme cuenta si es que en algunos estoy siendo más o menos eficiente, por qué un mes se disparó, por ejemplo, los niveles de energía de la iluminación, o por qué un mes se dispararon los niveles de energía, ¿cierto?, en la climatización. Todo eso yo lo voy a poder analizar. Esto es información útil ya para poder mejorar. Es súper importante cerrar este proceso de gestión con la medida, ya que va a ser la forma más real también que tenemos de poder ir mejorando en el tiempo. ¿Ya? Eso entonces en general un proceso de auditoría a grandes rasgos, ¿ya? O sea, por temas de tiempo uno no puede profundizar mucho, ¿cierto? En cómo hacer detalladamente una auditoría energética y todos los pasos, pero a grandes rasgos estos son como los ejes. Existe mucha información también disponible, los invito a que ustedes puedan revisar si la Agencia de Sostenibilidad Energética hace un muy buen trabajo también en esa línea, ya de entregar información, material para distintas industrias, para distintos rubros, así que yo los invito a que la puedan revisar también si es que quieren profundizar con más detalle en los distintos planes. También hay la parte de evaluación de proyecto, porque un plan de eficiencia energética también después hay que evaluarla, ¿cierto? Si es conveniente o no tomar esas acciones. Entonces, todo eso también está disponible, ustedes lo pueden ver, es información gratuita, ¿ya? Y para finalizar, solamente como para que veamos una revisión, porque insisto que esto va a venir después en las siguientes charlas de esta línea de especialidad, es contarles un poco sobre qué es lo que está haciendo Legrand o qué es lo que hace Legrand, ¿cierto?, en materia de eficiencia energética y qué productos tenemos nosotros que los pueden ayudar a la larga, ¿cierto?, a hacer acciones de recambio tecnológico para un uso más eficiente de la energía. O sea, de partida en Legrand es una premisa también el desarrollo sostenible como parte de nuestra responsabilidad social corporativa. Ya es fundamental. Un enfoque global que tenemos, ¿cierto?, hacia un desarrollo sostenible. Hay reducción, ¿cierto?, del impacto medioambiental en los sitios del grupo donde están nuestras fábricas, control de uso de las sustancias químicas, productos ecológicos. Tratamos de perseguir, ¿cierto?, esa línea. Y no sé si en alguna oportunidad habrán escuchado acerca de los certificados PEP EcoPassport, ¿cierto? Que a la larga son certificados que se destinan a determinados productos para también indicar, ¿cierto? Indicar el perfil medioambiental que tiene este producto, o sea, cuál es su impacto y cómo puede contribuir también a la eficiencia cuando yo lo estoy utilizando en alguna instalación, ¿ya? Eso por un lado. Y también contarles que, bueno, gran parte, ¿cierto? Legrand es el primer, de hecho, grupo francés, ¿cierto?, en obtener certificación ISO 50001 multisite, o sea, en distintas fábricas en Europa están certificados con ISO 50001,
¿ya? Entonces, obviamente, eso ya sienta una base para todos nosotros en materia de eficiencia energética. Para conocer más acerca de los certificados PEP EcoPassport, ya que a veces es un tema que lo podemos escuchar, pero que tampoco se tiene tanta información, yo los voy a dejar invitados a que vean el conversatorio que está también en el canal de YouTube de Legrand, que ahí estuvo Alba, ¿cierto? Con un especialista también, con Frederick Orloff, hablando de los certificados PEP. Ya todos los que quieran profundizar y conocer más sobre qué son los certificados PEP, tienen un conversatorio, entre los dos, primera y segunda parte dura 1 hora, así que si quieren pueden verlo, ¿cierto? Y profundizar más también en ese tema. Bien. Y la estrategia de eficiencia energética de Legrand está destinada por aplicaciones, por verticales, nos referimos por verticales apuntando hacia la industria, apuntando, ¿cierto?, hacia los edificios, hacia las residencias, etcétera, y también para distintos clientes, o sea, instaladores, proyectistas. La idea es hacer o contribuir, ¿cierto?, de forma bien integral en esta materia, porque también sentimos que es algo que nos compromete a todos, ¿cierto?, con este fin último que es mejorar también el medio ambiente en el que estamos. Entonces, nuestra oferta la pueden encontrar en estos 3 grupos. Primero, distribución eficiente de la energía, donde van a tener transformadores verdes, ductos de barra, correctores de factor de potencia y los sistemas UPS con un alto nivel de eficiencia. Los centros de datos, para los data centers, también van a encontrar corredores fríos, donde también se hace un uso eficiente del aire, ¿cierto? Y del enfriamiento adecuado, ¿cierto? PDUs inteligentes, ya también lo van a encontrar dentro de esta línea. Y en la gestión de la energía activa, ahí también van a encontrar, bueno, ya lo dijimos, EMS, que es un sistema de gestión de energía, que nos va a permitir, por ejemplo, controlar también las tomas que habíamos hablado, contadores y medidores de energía, gestión y control de la iluminación por medio de los sensores. Todo eso también está dentro de nuestro portafolio de gestión de energía activa, ¿ya? Entonces aquí yo les puse rápidamente imágenes, porque insisto que todos estos temas van a ser también tocados en las otras charlas, ¿cierto? Entonces tenemos ahí, por ejemplo, transformadores verdes, ¿cierto? Que tienen menores pérdidas también, ductos de barra, menores pérdidas también, corrección del factor de potencia, también es muy importante para la eficiencia energética, ¿ya? En materia de UPS, el rendimiento que tenga, ¿cierto?, en eficiencia energética, el UPS también es crucial. O sea, mientras más eficiente sea, menos energía estoy perdiendo en la misma UPS, ¿cierto? Les había mencionado los corredores fríos, ¿cierto?, los corredores de pasillo. También se pueden conseguir grandes ahorros de energía pensando en los data centers con estos sistemas. Las PDU, hay de hecho el día jueves una charla de PDU muy interesante del Data Center Dynamic, va a estar ahí un colega también hablando, ¿cierto? Marco Olivares va a estar hablando respecto de las PDU, también los dejamos invitados a que lo puedan participar, pueden ver la información en nuestro LinkedIn, ¿cierto? De Legrand, va a estar también la información publicada. Y como les decía, gestión activa de la energía, medidores, sistemas de gestión de energía, sensores, ¿cierto? Es parte dentro del portafolio de soluciones que tiene Legrand para la eficiencia energética y que van a poder ir conociendo, ¿cierto?, en adelante los distintos webinars que tenemos de esta especialidad, ¿ya? Así que eso es en general, ¿cierto? Lo más probable es que me haya pasado un poco en el tiempo, 7 minutos me pasé. Es harta información, la verdad que la eficiencia energética es un tema súper interesante en general, muy, muy actual. O sea, todas las organizaciones están buscando realizar o ser más eficientes en el uso de la energía. Son políticas públicas también. El Ministerio de Energía está muy comprometido en potenciar cada vez más el uso eficiente de la energía. Entonces, hay que aunar ciertas fuerzas ahí para que eso sea efectivo. Así es, Salvador, muchísimas gracias por tu presentación. Tenemos ya varias preguntitas en el chat, así que ¿qué te parece si comenzamos con la sección de preguntas? Sí, adelante, vamos a ver. Vamos a ver preguntas. Con la primera pregunta. Ya, vamos a ver. Aquí está una. Don Felipe consulta, Salvador, si existen subsidios por parte del Estado para aplicar la eficiencia energética en la industria. Qué buena pregunta, Felipe. A ver, existen para la industria, de parte así como directa del Estado, lo desconozco. Ya ha pasado durante harto tiempo que la Agencia de Sostenibilidad Energética
siento que ha ido como apoyando mucho este rol también de lo público, mediante la agencia, donde por medio de ellos se da también mucho subsidio. Por ejemplo, ahora entiendo que hay un subsidio para colocar paneles solares en las viviendas, ¿ya? Que aporta la cogeneración también. Entonces, por ese lado entiendo que sí hay, ¿ya? Ahora, directamente subsidios para la industria que lo conozca yo por lo menos no. Ahí tal vez quedaría en deuda el buscar si es que existe algún subsidio especial. Tiempo atrás también se decía o se planteaba que era lo que le faltaba a la nueva ley de eficiencia energética o que necesita tener la nueva ley de eficiencia energética, que es el incentivo realmente para poder hacer eficiencia, ¿cierto? No sé, desde el punto de vista que uno lo quiera ver, alguna reducción en el impuesto o etcétera, que permita que la empresa en general se sienta motivada a tomar las acciones de eficiencia energética. Yo creo que ahora actualmente se está dando mucho de forma natural, ¿ya? Porque obviamente ser responsable y consciente en el uso de la energía también genera buenos débitos para las organizaciones, ¿ya? Tal vez no directamente en el ahorro, pero sí tal vez en otras líneas genera un beneficio de imagen y todo. Así que creo que más por ahí. Ahora, Cindy nos consulta, ¿qué ocurre con los sistemas de alarmas o detectores de incendios? ¿Incluirá estos sistemas también? Yo me imagino que Cindy se refiere netamente a la nueva normativa, ¿ya? Y precisamente los puntos que están en el pliego son los que yo les colocaba ahí, y no habla por lo menos de las alarmas, de los detectores de incendios. Entonces, de hecho, dentro de los alcances dice que en realidad son para los equipos que están mencionados ahí, ¿cierto? Habla entonces de sensores, de sistemas de gestión de energía como tal, pero no hace mención por lo menos a eso, ¿no? Perfecto. De todas formas, igual lo voy a buscar, pero no entiendo que no. Perfecto, don Manuel nos consulta, Salvador, si la nueva norma con sus pliegos, ¿cuándo entrará en servicio? Es un misterio, Manuel. A ver, se promulgó, como ya habíamos dicho, en marzo el reglamento, ¿ya? Y obviamente debiesen ir entrando también los pliegos técnicos. Se espera que tal vez el primer semestre del próximo año. Entiendo que ya entró uno, no recuerdo cuál, pero entiendo que ya se liberó uno de los pliegos técnicos. Pero debiese ir paulatinamente liberándose en el diario oficial los distintos pliegos, ¿ya? Y entiendo que la entrada en vigencia también debiesen ser, a contar de su publicación en el diario oficial, debiesen entrar en vigencia creo a los 6 meses o ser exigible una vez publicado 6 meses después, algo así creo que es. Pero fecha exacta ninguno tenemos. Don Manuel también nos consulta o nos indica, Legrand está ya preparada para apoyarnos con ideas, productos y otros beneficios para ir en la eficiencia. Don Manuel, estamos pero preparadísimos. Es cosa que si usted requiere que nosotros acá en Legrand somos muchos profesionales, también todos con conocimiento en distintas áreas de expertise, así que si en algún momento requiere de algún apoyo de parte de nosotros para proponer algo en eficiencia energética, o sea, no duden en contactarnos, que nosotros lo vamos a poder ayudar de todas formas. Gracias, Salvador. Don Manuel también nos consulta si los productos Legrand indican físicamente que cumplen con eficiencia energética. Ya, es una muy buena pregunta, porque tal vez Manuel se puede referir a la demarcación, ¿cierto?, que tienen algunos equipos, ya sea el Energy Saving, por ejemplo, que se ve mucho en los equipos de computación, o la demarcación, ¿cierto? No recuerdo justo el nombre ahora, que es como la clasificación, ¿cierto? De A más, B, C, etc. Nosotros tenemos, por ejemplo, yo lo puedo hablar por algunos de los productos que yo tengo. Cablofil, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, un estándar de clasificación A, que venga demarcado en el producto, por ejemplo, como tal, con un certificado, no es así porque no está exigido tampoco que lo sea, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, algunos productos pueden venir demarcados con el Energy Saving, ¿cierto? Cuando hay funciones propias de ahorro de energía en el mismo equipo, ¿cierto? O de uso más eficiente desde las mismas fuentes de alimentación, pueden venir demarcados con el Energy Saving, ¿cierto? Que este típico símbolo creo que es como una estrella, el Energy Saving, ¿ya? Ya, Salvador, gracias. Pero ahí, don Manuel, igual... antes de pasar a la otra, ahí don Manuel igual, de todas formas, si tiene alguna consulta por algún producto en particular,
encantadísimos nosotros de poder ayudarle en esa materia. O sea, mándenos un correíto y lo vemos, o nos ponemos en contacto y analizamos el producto que usted quiere ver o que necesita. Verificar, claro. Don Rolando nos hace un comentario y nos dice: excelente información, las instituciones fiscales para futuros proyectos están exigiendo certificaciones en eficiencia energética, sobre todo en iluminación exterior. Así es, don Rolando. Sí, así es, y de hecho, para complementar también lo que nos comentaba don Rolando, dentro del marco de esta nueva ley también viene mucho la certificación a nivel residencial, ¿cierto? Que las exigencias que se pusieron hace unos años en cuanto a envolventes térmicas y otras en las viviendas, ¿cierto? Ahora también vengan acompañados de una certificación por parte de una clasificación energética a nivel residencial. Entonces, cuando ya tengamos esta nueva ley y la conozcamos, de seguro nos vamos a encontrar con varias otras cosas, ¿cierto? En torno a esto, en función de conseguir mejor eficiencia en muchos recintos. Salvador, don Manuel también nos consulta: ¿qué organismo controlará la eficiencia energética? Nos da algunos ejemplos. ¿Qué organismo? El Ministerio del Medio Ambiente. Yo creo que van a ser responsables. O sea, si lo vemos directamente aplicado a los pliegos y a la norma, debería ser la SEC, ¿ya? Como tal. Si lo vemos tal vez desde el punto de vista de la ley de eficiencia energética, me imagino que eso va a ser más responsable del Ministerio de Energía, ¿cierto? Ellos debiesen tener algún brazo, alguna subsecretaría, me imagino, encargada después de fiscalizar o de revisar ese tipo de cosas. Pero por lo menos lo que compete al reglamento y al pliego técnico debiese ser la SEC. Perfecto, Salvador. Acá tenemos ya las últimas dos preguntitas. Don Óscar nos consulta: ¿hay cursos o webinars para aprender a seleccionar el medidor de energía adecuado al edificio o vivienda, sensores y cómo instalarlos? Sí, don Óscar. Bueno, dentro de este programa que tenemos de eficiencia energética van a haber otros webinars donde vamos a hablar específicamente de iluminación, de la parte de los sensores, del control de la iluminación como tal. Vamos a tener también un webinar de gestión de la energía, de equipamiento para la gestión de la energía, entiéndase también medidores o el EMS, que es nuestro equipo de gestión de energía. Entonces, van a haber instancias más adelante, todas las semanas, de hecho, donde vamos a ir tocando estos temas mucho más en profundidad, y si necesita, obviamente, algo más urgente o alguna recomendación pronta, también la invitación a que nos contacte, nos llame, nosotros lo podemos contactar con el especialista para que, obviamente, tenga asesoría en el equipo que necesite. Así es. Y la última pregunta ya, Salvador, para finalizar. Don Manuel nos consulta o nos indica: es importante destacar que la eficiencia energética debe ir acompañado con una selección tarifaria con la empresa eléctrica. Exactamente, Manuel. Sí, exactamente. Y muy buen punto. Debe ir acompañada, ¿cierto?, de una buena selección tarifaria desde la empresa eléctrica, sobre todo cuando hablamos de empresas más medianas o grandes que tienen algunos procesos. De hecho, la selección de la tarifa adecuada es una de las medidas que se debiesen evaluar, ¿cierto? Junto con incluso a veces los cambios en los turnos productivos u otras, debiese ser considerado, o incluso en algunas, ¿por qué no la cogeneración? ¿Cierto? El apoyarnos de la inyección de energía desde otro punto, no desde la misma red, para determinados horarios, ¿ya? Así que también es parte de las múltiples medidas que se pueden tomar. Sí, Salvador, y cerrar con este último comentario de don Rolando, que nos dice respecto a los pliegos: aunque no están definidos para aplicación, ya las instituciones están aplicando y exigiendo la eficiencia energética. Sí, puede ser, de seguro es así, don Rolando, porque, como le decía, yo creo que incluso hay un compromiso más allá de ver directamente el incentivo ahora, sino que también es un tema de preocupación y de imagen. Muchas organizaciones lo tienen como responsabilidad social empresarial, entonces tratan de tomar acciones también en materia de eficiencia. Salvador, también nos consultan acá si Legrand cuenta con productos para un sistema de paneles solares. Don Juan, en general, dentro de nuestro portafolio, lo que tenemos para apoyar en ese sentido son a nivel de protecciones, ¿ya? Pero, por ejemplo, si hablamos de inversores, paneles o ese tipo de cosas, no, pero sí en toda la parte de protecciones, conexiones, tableros sí, eso sí.
Salvador, bueno, muchísimas gracias. Ya por tiempo hemos llegado al final, así que agradecemos a todos por su participación el día de hoy en este webinar que dio inicio a esta especialidad, a este ciclo de eficiencia energética, así que todos los miércoles vamos a continuar. Hoy comenzamos con los conceptos de eficiencia energética y a medida que vayamos avanzando vamos a ir especializándonos un poquito más técnicamente hablando, ya sea con la iluminación, ya sea con la medición de energía, así que los invitamos a seguir participando. Y además recordarle que también justo ahora estamos ya haciendo los ciclos de webinar de 2 especialidades adicionales a esta, que es la de protecciones eléctricas los días jueves y las instalaciones eléctricas residenciales los días lunes. Así que bueno, dejar los invitados desde ya. Y bueno, agradecerles, en la pantalla también está la encuesta que hacemos siempre al finalizar cada webinar para poder ver esta retroalimentación, que ustedes nos puedan comentar qué tal les pareció el webinar, qué otros temas les interesaría ver, ya que queremos continuar con todos estos ciclos de charla para el año 2021, así que también podemos crear nuevas especialidades dependiendo de las necesidades que ustedes tengan. Así que agradecidos con todo, que tengan un excelente día. Muchas gracias a aquellos que ya están respondiendo a la encuesta. Tomaremos en cuenta todos sus comentarios y sugerencias. Salvador, muchísimas gracias y bueno, gracias a todos también por su participación. Sí, muchas gracias a todos por la participación y estamos ahí ante cualquier pregunta o cosa que necesiten para apoyarlo, ¿ya? Muchas gracias, Alba. Gracias, Salvador. Salvador, están pidiendo acá correo de contacto. Sí, lo voy a dejar acá en el chat. Y bueno, aprovecho acá mientras Salvador les deja su contacto. Hay alguna persona que me preguntó, acá lo tengo. Don Manuel Urra consultó que cómo podía descargar la presentación. Para descargar la presentación es muy sencillo. Simplemente en la parte superior derecha hay un botón que dice panel de evento. Para todos aquellos que están por el computador o el notebook, va a ser de esta forma. Se van al botón de panel de evento, hacen clic ahí y luego se alojan en la pestaña de archivos compartidos. Y aquí van a poder encontrar la presentación que acaba de realizar Salvador Burton y la pueden descargar directamente desde acá de la plataforma. Eso, para los que están en notebook, entonces simplemente en la parte donde dice disculpe, para los que están en smartphone, cuando hay en la aplicación hay un botón que dice información del webinar. Ahí van a poder encontrar ese archivo para que lo puedan descargar también. Así que agradecidos, los dejamos invitados a seguir participando. Muchísimas gracias. La participación a este panel. Don Rolando, sí, el diploma de participación les va a llegar en un correo electrónico tan pronto yo cierre la sala, tan pronto cerremos esta sala, les va a llegar entonces a ustedes, a todos, un agradecimiento por haber participado y a su vez van a poder descargar su diploma de participación. Así que eso, acá les dejo entonces, Salvador, su correo electrónico. No olviden descargar su diploma de participación y todos aquellos que participen en los 5 webinars de esta especialidad se les va a generar un diploma adicional por las 5 horas de conectados con nosotros. Así que muchas gracias. Link para la sesión del jueves. Ya les vamos a compartir el link para la sesión del jueves. Don Omar, no, el día de ayer no tuvimos diploma de participación. Estos diplomas son para estos ciclos de webinars de especialidades. Pero lo vamos a tomar en cuenta. Pero el día de ayer no colocamos diploma de participación. Vamos a dejarles entonces el link para la sesión de este jueves, donde vamos a estar hablando de protecciones moldeadas a las 10 de la mañana con el Product Manager y especialista don William Jimenez, el cual tiene más de 20 años en el Grupo Legrand, así que los invitamos a participar. Don Sergio, tenemos un webinar de tableros en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a revisarlo. ¿Ya? Se encuentra ahí, es un videocurso en nuestro canal de YouTube. En la sección de videocurso tenemos ahí de tableros. De todas formas, si necesitamos más información, le invitamos a contactarnos. Pero ahí está un videocurso bastante completo, tiene varias partes que usted puede ir viendo por parte. Y si necesita más información, no duden en contactarnos.
Don Víctor, sí, suele suceder, don Víctor. No sé por qué, pero últimamente muchas personas nos han dicho lo mismo, así que me comprometo a enviárselo por correo electrónico si no lo puede descargar. No hay ningún problema. Les dejé el link, me preguntó, ya le voy a decir. Alguien me pidió el link para el jueves, así que se los dejé justo ahí, anclado. Ese es el link de inscripción para el webinar de protecciones moldeadas con nuestro especialista William Jennings. Así que muchas gracias, no le quitamos más tiempo, espero que estén muy bien y nos vemos entonces la próxima semana con el segundo webinar de esta especialidad de eficiencia energética. Saludos a todos, muy buen día. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Ahora sí hemos llegado al final, don Michel. Le comento que ahí está nuestro nuevo portal web de capacitación, donde ustedes van a poder ver todos los webinars que vamos a estar realizando, las fechas, el link de inscripción, e incluso todos estos webinars que hemos realizado. Si usted no pudo asistir, puede encontrar en ese mismo portal la grabación de webinar y poderlo ver nuevamente. Así que agradecidos con todo, esperamos verlos muy pronto y que tengan un excelente día. Chao, chao.